¿Qué te ha parecido la primera parte del libro del Rey? ¿Qué aprendiste del Antiguo Testamento? Testamento significa acuerdo o pacto. Mucho antes de dar las escrituras del Nuevo Testamento, Dios dijo: vienen días en que haré un nuevo pacto. En el primer pacto con su pueblo, Dios le dio muchas leyes para mostrarles su propia santidad y la pecaminosidad de ellos. También le dio muchas ilustraciones y profecías del Salvador venidero. En el antiguo pacto, los profetas predijeron que el Mesías Rey vendría, pero en el nuevo pacto leemos que el Mesías Rey vino. El Nuevo Testamento contiene el Evangelio. En el idioma árabe se llama Injil. Las dos palabras significan buenas noticias. El Evangelio comienza con estas palabras. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendientes de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob. Nombre tras nombre, las Escrituras registran una cadena ininterrumpida de descendientes desde Abraham hasta Jesús. Dios cumpliría su promesa de bendecir a todas las naciones al enviar al Salvador a través de la línea familiar de Abraham. El Nuevo Testamento contiene 4 evangelios. ¿Por qué 4? ¿Por qué no bastaba con uno? En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés: los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Para confirmar su historia y mensaje, Dios escogió no solo a 2 o 3, sino a 4 personas para escribir 4 informes separados sobre la vida del Mesías. Sus nombres son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como 4 periodistas que cubren el mismo suceso, cada uno cuenta la misma historia desde una perspectiva diferente. El Nuevo Testamento tiene un total de 27 libros. El libro de Hechos, escrito por Lucas, cuenta qué pasó después de que el Mesías acabara su misión. Dios inspiró a Pablo, antes Saulo un perseguidor de los cristianos, a Santiago y a Judas, medio hermanos de Jesús, y a Pedro y Juan, pescadores, para escribir el resto del Nuevo Testamento. Cada libro revela más y más acerca del Rey y sus planes para todos los que le aman. Ahora veremos el resto de la historia. Había llegado la hora. Después de miles de años de preparación, Dios estaba a punto de enviar el Salvador Mesías, Rey prometido al mundo. Pero ¿quién sería? ¿Cómo vendría? En tiempo de Herodes, rey de Judea, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel le dijo: no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. ¿Por qué le llamó Gabriel a Jesús el Hijo de Dios? Algunos creen que esta expresión significa que Dios tomó una esposa y engendró un hijo. Eso no es lo que significa. Si eres del continente de África, alguien puede llamarte Hijo de África. ¿Significa eso que África se casó y tuvo un hijo? No.
quiere decir que viene de África. El Mesías se llamaba el Hijo de Dios porque vino de Dios. Entró a la familia de Adán, que estaba arruinada por el pecado, pero no tuvo su origen en ella. Él es el mismísimo Verbo, alma e Hijo de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Recuerdas la promesa que Dios hizo el día que Adán comió el fruto prohibido? Anunció que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa simiente prometida estaba en el vientre de una virgen. Quedaba por ver cómo aplastaría la cabeza de la serpiente. María había sido prometida en matrimonio a José, un carpintero que vivía en Nazaret, un pueblo en el norte de Palestina. Tanto María como José eran judíos que podían trazar su ascendencia hasta el rey David y hasta Abraham. José pudo ser príncipe heredero, pero Roma dominaba su país. Soldados romanos patrullaban las calles. Cualquier judío sospechoso de traición era arrestado y crucificado. Los cobradores de impuestos robaban al pueblo. La vida era amarga. Pero José estaba emocionado. Dentro de poco se casaría con María. Trabajaba para preparar un lugar donde vivir después de la boda. Pero un día recibió una noticia espantosa. María estaba embarazada. ¿Cómo crees que se sintió José? Aparentemente, María le había sido infiel. José estaba desconsolado, pero quería hacer lo correcto, así que decidió finalizar el noviazgo discretamente, porque no quería avergonzarla. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La pena de José se convirtió en gozo. ¡Qué honor! María sería la madre del Mesías prometido, y él, José, sería el tutor legal del niño. El santo Mesías tendría una madre humana, pero no un padre humano. Su nombre sería Jesús, que significa el Señor salva, o simplemente Salvador. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel de Dios le mandó. Recibió a María por esposa. Pero ella permaneció siendo virgen hasta que su hijo nació, y José le puso por nombre Jesús. La mano de Dios estaba en todo el asunto. «700 años antes, el profeta Miqueas había predicho que el Mesías rey nacería en Belén, la antigua ciudad natal del rey David. Pero había un problema. María y José vivían en Nazaret, a 3 días de viaje hacia el norte. ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? Dios lo tenía todo bajo control. Al acercarse el momento en el que María iba a dar a luz, el emperador romano Augusto César decretó que todos los súbditos del imperio regresaran a la ciudad de sus ancestros a registrarse para pagar impuestos. Así que José y María, en estado avanzado de embarazo, viajaron desde Nazaret a Belén.
Mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Allí en Belén, atiborrada de viajeros cansados, venidos para censarse, nació la simiente prometida de la mujer. El Evangelio registra el evento con precisión. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Por parte de su madre, este bebé era el hijo recién nacido de María, pero por parte de su padre, era el eterno Hijo de Dios. El mismo verbo por medio del cual Dios creó el mundo, la misma voz que tronó desde el ardiente monte Sinaí, ahora podía escucharse en el pequeño llanto de un bebé. ¿Y dónde nació? No nació en el palacio de un rey, ni en un hospital, ni siquiera en una posada. El Rey del Cielo nació donde nacen los corderos, en un establo, con un pesebre por cuna. Todo esto era parte del plan de Dios. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿No podía Dios haber organizado alguna celebración en honor de la llegada de su Hijo? Lo hizo. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir la noticia de la venida del Mesías? ¿El emperador? ¿Los ricos y famosos? ¿Los líderes religiosos? No. Los primeros en recibir la noticia eran unos pobres pastores que criaban corderos para ser sacrificados en el altar del templo en Jerusalén. En esa misma región habían pastores que pasaban la noche cuidando sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. ¡Qué historia la que tenían para contar! Ha nacido el Salvador, le hemos visto, le hemos tocado. Los ángeles nos dijeron que es Cristo el Señor. El cielo se llenó de un coro de ángeles. La noche se volvió como el día. El Mesías ha llegado. Está aquí, está aquí. Algunos creyeron, pero la mayoría no. Pero lo creyeran o no, el rey, cuyo cumpleaños dividió la historia mundial en dos, se había unido a la raza humana. 8 días después,
Cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Después del nacimiento de Jesús en el establo, José buscó un alojamiento apropiado para su pequeña familia. Un día, unos magos, hombres sabios que estudiaban las estrellas, llegaron a Jerusalén. Guiados por una estrella especial, estos hombres habían venido de la lejana Persia en busca del rey recién nacido. Estos hombres sabios tenían una sola pregunta y una sola misión. ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, les respondieron, porque es lo que ha escrito el profeta. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Herodes intentó asesinar al niño. La gente de Jerusalén ignoró al niño. Pero los magos que habían cruzado un desierto abrasador para encontrarle, le adoraron y le hicieron regalos dignos de un rey: oro, incienso y una especia costosa para embalsamar a los muertos. ¿Por qué la especia para embalsamar? ¿Acaso sabían estos hombres sabios que Jesús había nacido para morir? Después de la advertencia del ángel, José llevó a María y al niño Jesús a Egipto, donde vivieron como refugiados hasta la muerte del cruel rey Herodes. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así se cumplió otra antigua profecía dicha por el Señor: de Egipto llamé a mi hijo. Así que José y María llevaron a Jesús a Nazaret, donde creció junto con sus medio hermanos y hermanas. En muchos aspectos, el niño Jesús era como los otros: comía, dormía, jugaba, estudiaba y aprendía un oficio. Pero en otros, Jesús era diferente a los demás. Nunca era egoísta.
Siempre honraba a sus padres. Nunca mentía. Siempre agradaba a su Padre Celestial. Él era santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores. Jesús fue el único niño perfecto de la historia. Perfecto no significa que nunca tuviera un grano o un rasguño en la rodilla. Quiere decir que tenía una naturaleza perfecta. Era perfectamente santo y bueno. También era perfecto en poder y sabiduría. Pero antes de entrar al vientre de María, se impuso a sí mismo ciertas limitaciones para que pudiera vivir como un ser humano entre seres humanos. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Cuando Jesús tuvo 12 años, viajó con sus padres desde Nazaret hasta Jerusalén para la fiesta anual del sacrificio, conocida como la Pascua. Mientras que sus amigos de la infancia exploraban la gran ciudad, Jesús pasó la semana en el patio del templo, sentado entre los maestros, escuchándoles y haciendo preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. El templo era el lugar donde se quemaban corderos sobre un altar por los pecados del pueblo. El niño Jesús comprendía lo que los eruditos ignoraban. Él había venido para ofrecer el último cordero. Habían pasado 30 años desde el nacimiento de Jesús en Belén. Augusto César había muerto. Su hijastro Tiberio César reinaba sobre el imperio romano. Herodes Antipas gobernaba en Galilea. Poncio Pilato gobernaba en Judea. Y había un nuevo profeta que predicaba en Palestina. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: «Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas». La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Aunque mucha gente de su época se vestía con seda fina y comía los mejores manjares, Juan vivía con sencillez. Era un hombre en misión. Juan era el precursor del rey. Cientos de años antes, dos profetas, Isaías y Malaquías, escribieron sobre un profeta futuro que anunciaría la llegada del Mesías Rey. Juan era ese profeta. Mientras que los profetas anteriores habían profetizado: «En el momento preciso el Salvador prometido vendrá a la tierra», Juan predicaba: «El momento ha llegado, el Salvador está aquí». Multitudes acudían al desierto para escuchar a Juan. Los que confesaban su condición como pecadores que necesitaban al Salvador se bautizaban en el río Jordán. De esta forma mostraban su fe en el Mesías, que lavaría su gran deuda de pecado y les vestiría con justicia. Día tras día, semana tras semana, Juan hablaba a la gente acerca del tan esperado Salvador del cielo, a quien ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces un día, el Salvador llegó por la colina, en medio de la multitud, y bajó hasta donde Juan estaba bautizando. Juan señaló a Jesús y dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». ¿Por qué le llamó Juan a Jesús el Cordero de Dios? Si sabes por qué, sabes cuál era la misión del Rey. Jesús pidió a Juan que le bautizara.
Juan protestó porque el Mesías Rey que había venido del cielo no necesitaba arrepentirse. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Le contestó Jesús. Así que Juan bautizó a Jesús. Al bautizarse, Jesús mostró que pertenecía a la familia humana que había venido a rescatar. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él». Como en el primer día de la creación, la compleja unidad de Dios se manifiesta de nuevo. Así como Dios, su Espíritu y su palabra, Verbo, trabajaron como uno para crear el mundo, ahora obrarían como uno para salvarlo. Vemos al Espíritu de Dios, que en el principio iba y venía sobre la superficie de las aguas, descender sobre Jesús. Observamos al Hijo de Dios, la palabra o el Verbo que creó el mundo, emerger del río. Oímos al Padre hablar desde el cielo. Durante los últimos 30 años, Jesús había vivido lejos del ojo público, pero su Padre en el cielo había observado cada pensamiento, palabra y acción. ¿Y cuál fue su veredicto sobre la vida de su Hijo? Estoy muy complacido con él. En toda la historia humana, Jesús es el único que hizo todo lo que Dios exige, todo, siempre, perfectamente. Jesús hizo lo que Adán no logró hacer, reflejar la imagen de Dios, pero hizo más que reflejar. Jesús era su imagen. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Con razón, Jesús dijo después: «El Padre y yo somos uno». Jesús es el Hijo perfecto. Satanás no estaba contento de ver a este hombre perfecto viviendo en su reino. Pero el diablo tenía una estrategia. Así como había tentado al primer hombre a pecar, ahora intentaría conseguir que este hombre pecara. Satanás quería poner a Jesús bajo su control, así como hizo con Adán. Si el Hijo de Dios podía ser tentado a pecar, no estaría capacitado para salvar a su pueblo de sus pecados. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: «Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús tenía hambre, pero no obedeció al diablo. No actuaría fuera de la voluntad de su Padre, ni usaría su poder infinito para satisfacer sus deseos humanos. Para combatir al diablo, Jesús citó de la Torá de Moisés: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». En su orgullo estúpido, el diablo intentó otra vez tentar al santo.
Llevándolo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Cuando Adán pecó, la humanidad perdió su derecho a gobernar la tierra. Satanás robó el dominio del mundo y se hizo rey. Ahora el Rey de Gloria estaba en la tierra para recuperar el dominio, pero no lo haría postrándose ante aquel a quien había venido a aplastar. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Finalmente, el diablo dejó a Jesús. Satanás nunca había tentado a nadie como él. Un hombre que no tenía el deseo ni la capacidad de pecar. Jesús era diferente a Adán y sus descendientes. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Adán fue el primer hombre perfecto. Jesús fue el segundo. Cuando Satanás tentó a Adán a pecar, Adán perdió y Satanás ganó. Cuando Satanás intentó conseguir que Jesús pecara, Satanás perdió y Jesús ganó. El primer hombre nos llevó al reino de Satanás de pecado y muerte. El segundo hombre vino a sacarnos de ahí. Después de los intentos inútiles de Satanás por hacer que Jesús pecara, Jesús regresó a Nazaret, donde había crecido y trabajado como carpintero. Un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. La sinagoga era un lugar de adoración donde se leían y se explicaban las Escrituras cada sábado. Ese sábado en particular, Jesús tenía un anuncio que hacer. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Lo que Jesús había leído en las Escrituras era una antigua profecía sobre el Mesías Rey que enseñaría al mundo cómo es Dios y rescataría a los pecadores del dominio de Satanás, del pecado, de la muerte y del infierno. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Cómo reaccionaron los vecinos de Jesús ante su afirmación de ser el Mesías, venido del cielo para cumplir lo que los profetas habían dicho? Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús tenía el dominio, a diferencia de los descendientes de Adán, infectados por el pecado y moribundos. El Mesías, Rey ungido por Dios, estaba en perfecto control. Nadie podía tocarle a menos que él lo permitiera, pero él sí los tocaría a ellos. En las Escrituras de los profetas, uno de los títulos del Mesías es el brazo del Señor. Los milagros de Jesús mostraban que era el brazo de Dios en la tierra. Con un toque de su mano o una palabra de su boca, los enfermos y moribundos sanaban al instante.
Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. Las palabras de los profetas se estaban cumpliendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. No había enfermedad que Jesús no pudiera curar. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: «Sí, quiero. Queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Jesús no quería que los demonios testificaran sobre él. Esos ángeles malignos habían presenciado su autoridad y poder cuando habló y los cielos y la tierra se formaron. Temblaban al recordar el día en que los expulsó del cielo. Y ahora él estaba viviendo en la tierra como un hombre. El dominio de su amo se estaba desmoronando. El Rey de Gloria había invadido su territorio. Donde quiera que Jesús iba, el poder de Satanás se debilitaba. Donde quiera que iba Jesús, la maldición del pecado retrocedía. Junto con los milagros, Jesús tenía un mensaje. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús seleccionó a 12 hombres para viajar con él y aprender de él. También le seguían muchas mujeres. Ellas apoyaban a Jesús y a sus discípulos con alimentos y dinero. A los que creían en él, su llamado era sencillo: sígueme. Pero su llamado también era costoso. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Dado que varios de sus discípulos eran pescadores, Jesús a menudo pasaba el día junto al mar de Galilea. La gente acudía a él de todas partes. Comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Después de pasar el día enseñando, Jesús les dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Ya estaba en la barca, así que salieron y dejaron a la multitud. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos despertaron. «¡Maestro!», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «¡Silencio! ¡Cálmate!». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?».
Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? 1000 años antes el profeta David ya había respondido a esa pregunta. Como ebrios, tropezaban, se tambaleaban, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. ¿Quién puede calmar el viento y las olas simplemente al hablarles? La misma voz que los creó. Un día, 4 hombres que cargaban la camilla de un hombre paralítico entraron a la casa donde estaba Jesús. Intentaron abrirse paso a empujones, pero el lugar estaba tan atiborrado de gente que no pudieron entrar. Así que subieron al tejado, quitaron unas tejas y bajaron la camilla a la habitación justo delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús sabía que la mayor necesidad de este hombre no era volver a andar, sino recibir perdón por sus pecados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Los maestros de la ley estaban cegados por su religión y su orgullo. Sus pensamientos discurrían algo así: Jesús, eres un blasfemo. Insultas a Dios porque afirmas que puedes perdonar los pecados. Sin embargo, solo Dios puede hacer eso. Tenían razón al pensar que solo Dios podía perdonar los pecados, pero se habían equivocado en sus conclusiones respecto a quién era Jesús. ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Te acuerdas del significado de su nombre? El Señor salva. En un pueblo palestino donde Jesús enseñó, la gente llegó a esta conclusión: ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Jesús tenía dominio sobre cada parte de la creación. Sin embargo, no iba por ahí diciendo: adórenme, soy Dios, soy Dios. Simplemente hacía las cosas que solo Dios podía hacer y dejaba que la gente llegara a sus propias conclusiones. Basándote en las próximas 2 historias, ¿quién crees que es Jesús? Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo,
vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, te ordeno que te levantes». El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. En otra ocasión, Jesús visitó a dos hermanas que estaban de luto, Marta y María. Hacía 4 días que había muerto su hermano Lázaro. «Señor», le dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». ¿Crees esto? «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo». Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: «Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí». «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?», le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: «Lázaro, sal fuera». El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. «Quítenle las vendas y dejen que se vaya», les dijo Jesús. El Señor Jesús es la única persona de la historia que pudo decir: «Yo soy la resurrección y la vida». Sus obras prueban que sus palabras eran ciertas. Grandes multitudes seguían a Jesús. A veces durante varios días. A menudo le encontraban en lugares desiertos donde iba a pasar tiempo con sus discípulos. A veces la multitud tenía hambre. Eso fue lo que pasó una tarde cuando más de 5,000 personas se habían reunido en una ladera al oriente del mar de Galilea. Entonces Jesús le preguntó a Felipe, uno de sus discípulos: «¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente?». Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: «Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos suficiente para alimentar a toda esta gente». Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: «Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud?». Jesús dijo: «Díganle a todos que se sienten». Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes,
dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Al día siguiente, algunos de la multitud vinieron en busca de Jesús. Querían convertirle en su rey, pero solo para que les salvara de sus opresores romanos y les siguiera alimentando. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. La comida puede mantener tu cuerpo con vida durante un tiempo, pero solo el Señor Jesús puede darte vida verdadera durante un tiempo y por la eternidad. Solo Jesús puede decir: yo soy el pan de vida. Jesús no era como los líderes religiosos que decían cosas como: haz esto, no hagas aquello, sigue estas normas, este es el camino. Solo Jesús podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús también era distinto a los profetas que ofrecieron sacrificios por sus pecados y escribieron sobre el Mesías venidero. Jesús dijo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. A menudo Jesús enseñaba a sus discípulos cómo debían vivir los ciudadanos del reino de los cielos para reflejar el carácter y la gloria de su Rey. Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, donde todos pueden verlos. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación, y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Nadie habló jamás como el Maestro del cielo.
Los maestros y los sacerdotes de los judíos no estaban nada contentos al ver que las multitudes escuchaban a Jesús. Querían que les escucharan a ellos, no a él. Un día los jefes de los sacerdotes enviaron a los guardias del templo para arrestar a Jesús, pero los guardias no fueron capaces de arrestarle. Cuando regresaron los sacerdotes les preguntaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Ni siquiera los profetas habían hablado como Jesús. Los profetas eran como velas que proyectaban relucientes rayos de luz en un mundo oscuro, pero el Mesías era el sol de justicia. ¿Quién necesita velas cuando sale el sol? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el Verbo, la palabra, que dijo en el principio que haya luz. Él es la fuente primordial de la luz física y la espiritual. Al acercarse la hora de cumplir su misión, el Mesías llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a lo alto de un monte. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Los discípulos nunca olvidaron lo que vieron ese día. Más tarde, Pedro escribiría: nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Y Juan escribiría: hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero por ahora, la gloria del Hijo seguía escondida en su cuerpo de carne. Había llegado la hora para que el Rey cumpliera su misión. Durante 3 años, el Señor Jesús había estado viajando por Palestina, haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. La gente común y corriente le amaba, pero los líderes religiosos en Jerusalén estaban conspirando para matarle, y Jesús lo sabía. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Si tú supieras que un grupo de hombres malvados en una ciudad distante planea capturarte, torturarte y matarte, ¿irías allí? Eso fue lo que hizo Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Esta no era la clase de rey que los discípulos estaban buscando. ¿Un Mesías crucificado? Dios no permitiría que su santo escogido sufriera tal dolor y vergüenza. Así que Pedro le dijo a Jesús: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Los discípulos querían un Mesías rey que destruyera a los ocupantes romanos y estableciera un nuevo gobierno en Jerusalén. Incluso mientras viajaban, discutían sobre quiénes obtendrían las posiciones más altas en el reino de Dios. Así que Jesús les dijo a sus discípulos: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor.
así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En su primera venida a la tierra, el propósito del Mesías no era conquistar reinos políticos ni gobernar sobre tronos terrenales. Él vino a conquistar a Satanás y a reinar en los corazones humanos. Por eso, Jesús enseñó: el reino de Dios está entre ustedes. Pero antes de que el Rey del Cielo pudiera reinar en los corazones, y más adelante sobre el mundo entero, debía pagar la deuda de pecado del mundo y de derrotar a la muerte. Esa era su misión. Todo iba conforme al plan. Al acercarse a Jerusalén, el Señor envió a 2 de sus discípulos a hacer un recado. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella, encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron, pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. ¡Qué rey tan diferente! El Mesías Rey no asaltó la capital con el sonido de trompetas y un ejército poderoso. No entró cabalgando sobre un corcel de guerra. Entró montado sobre un humilde burro, joven e indomado, que normalmente hubiera dado coces y brincos. Un animal con la marca distintiva de una cruz sobre su espalda y hombros. Y más importante aún, el único que podía cumplir lo que el profeta Zacarías había escrito 500 años antes. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Por qué no montó el Mesías Rey un poderoso caballo de guerra al entrar a Jerusalén? Porque no había venido para salvar al pueblo de sus opresores romanos. Había venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Durante los días siguientes, Jesús enseñó al pueblo en el templo donde, como niño, había asombrado a los eruditos con sus preguntas profundas y sus respuestas sabias. Los líderes del templo tenían ahora una actitud diferente. No queremos a este por rey. Así que interrogaban a Jesús con preguntas polémicas, esperando hacer que la gente se volviera contra él. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser honorables. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias,
sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuesto al César o no? ¿Qué contestaría Jesús? Si decía, sí, hay que pagar los impuestos al emperador, la población judía le acusaría de deslealtad a su causa. Por otra parte, si decía, no se deben pagar los impuestos, llegaría a oídos del gobernador romano y éste le condenaría por traición. Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó, muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público. Así que, admirados de su respuesta, se callaron. Una y otra vez los diferentes grupos de eruditos religiosos intentaron atrapar a Jesús, pero él contestaba con sabiduría cada vez. Desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Avergonzados, los eruditos se ausentaron para ir a conspirar con los principales sacerdotes con el fin de arrestar y ejecutar a Jesús. ¡Qué ceguera! Aquellos sacerdotes responsables de ofrecer sacrificios sobre el altar del templo no tenían ni idea de que el hombre al que querían matar era aquel a quien esos sacrificios representaban. El plan secreto de Dios estaba a punto de llevarse a cabo. Era la víspera de la fiesta anual del sacrificio, llamada la Pascua. Al día siguiente se sacrificarían miles de corderos. Aunque Jesús sabía que él también moriría al día siguiente, pasó la velada cenando una última vez con sus discípulos. Durante la cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo distribuyó para que comieran. También les pasó una copa. Les dijo que el pan partido debía hacerles pensar en su cuerpo y el líquido rojo en su sangre que sería derramada para introducir el nuevo pacto para el perdón de los pecados. A medianoche llevó a sus discípulos a un jardín llamado Getsemaní. Allí, sabiendo los horrores que le esperaban, oró a su Padre. Y en ese momento, llegaron los líderes religiosos con una multitud de hombres armados. Jesús les dijo, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús permitió que le ataran y le llevaran a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los líderes judíos. Allí, muchos hombres dijeron mentiras sobre él. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan esas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetiza!, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. El tribunal judío había sentenciado la pena de muerte, pero no tenía autoridad para llevarla a cabo.
Solo un tribunal romano podía hacer eso. Era temprano en la mañana cuando los líderes religiosos y una multitud creciente llevaron a Jesús desde la casa del sumo sacerdote hasta el palacio del gobernador romano Poncio Pilato. Los líderes religiosos querían que Pilato ejecutara a Jesús. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirle que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Después de interrogar a Jesús, Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: «No encuentro ningún delito en este hombre. No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal», replicaron. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó. «¿Qué has hecho?». Jesús contestó: «Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo». Pilato le dijo: «¿Entonces eres un rey?». «Tú dices que soy un rey», contestó Jesús. «En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto». «¿Qué es verdad?», preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: «Este hombre no es culpable de ningún delito». Pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré». Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero por temor a los líderes religiosos y su multitud, condenó a muerte a Jesús. Pilato sentenció a Jesús al castigo extremo de la ley romana, un azotamiento brutal seguido por la crucifixión. Los reos eran azotados con látigos que tenían incrustadas piezas afiladas de metal. 700 años antes, el Señor había dicho al profeta Isaías que escribiera: «Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro». El Evangelio nos dice qué sucedió después de que azotaron al Señor. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: «¡Viva el rey de los judíos!». Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Los soldados ignoraban el significado de la corona de espinas que habían puesto en la cabeza de Jesús. Las espinas eran parte de la maldición a causa del pecado de Adán. El Santo Rey de Gloria había venido para cargar con la maldición del pecado por nosotros. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. 2 criminales condenados fueron llevados también con Jesús. Cada uno fue obligado a cargar con su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. A mitad de camino del macabro desfile, los soldados romanos obligaron a un hombre del norte de África a llevar la cruz de Jesús.
Después reemprendieron la marcha a través de las calles atiborradas de Jerusalén, salieron fuera de sus murallas y subieron la cuesta de un monte llamado Gólgota, en la zona norteña del monte Moriah, donde unos 1900 años antes el profeta Abraham había dicho: «El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios». Había llegado el momento de morir a ese cordero. La crucifixión es el método más horrendo de ejecución auspiciado por el Estado que jamás se ha concebido. Para añadir humillación pública al dolor atroz, los soldados romanos desnudaban a las víctimas antes de clavarles las manos y los pies a una cruz o a un árbol. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. «Padre», dijo Jesús, «perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. «Salvó a otros», decían, «que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido». Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, no podría habernos salvado a nosotros. La multitud no tenía ni idea de que estaba cumpliendo lo que el Señor le había dicho al profeta David: «Me han traspasado las manos y los pies». Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Cuantos me ven se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita. Que sea el quien lo libre. El plan de rescate de Dios se estaba cumpliendo al detalle. Sobre el mismo monte donde el profeta Abraham había dicho: «El cordero lo proveerá Dios», y el Señor proveerá, Dios había provisto su propio cordero, Jesús. ¿Recuerdas cómo el carnero inocente fue sacrificado sobre la leña de un altar para redimir al hijo condenado de Abraham? Ahora el Hijo de Dios sin pecado era sacrificado sobre una cruz de madera para redimir a los descendientes condenados de Adán. Dios perdonó al hijo de Abraham, pero no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Esto muestra cuánto vales para Dios. Para cumplir el plan de rescate de Dios, el Señor Jesús sintió la humillación que trae el pecado. Fue maldito en nuestro lugar. Recibió el castigo que merecemos nosotros. El día que Adán quebrantó la ley de Dios, Dios anunció que un día el Mesías aplastaría a la serpiente. Le había dicho a Satanás: «Te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». Esta antigua y misteriosa profecía sobre cómo Satanás mordería el talón del Salvador predecía la humillación y el dolor que el Cordero de Dios sufriría en la cruz al ser traspasado por nuestras rebeliones.
Los que crucificaron a Jesús ignoraban el plan secreto de Dios. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haber entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, este mensaje es el poder de Dios. La cruz de Jesús fue colocada entre los dos criminales. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. El primer criminal solo quería salvarse de sus sufrimientos físicos. No creía necesitar un Salvador que muriera en su lugar. El segundo criminal también había insultado a Jesús, pero al enfrentarse a la muerte hubo un cambio en su corazón. Quería que el Señor le rescatara del reino de Satanás. Quería convertirse en ciudadano del reino de Dios, si el rey se dignara recibirle. La respuesta de Jesús no dejó lugar a dudas. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de unas horas, ambos criminales murieron. Uno fue al infierno, el otro fue al paraíso. ¿Qué marcó la diferencia? Uno no puso su confianza en el Salvador Rey, el otro sí. Es mediodía. Jesús lleva 3 horas en la cruz. Llegan nubes oscuras y el día se vuelve como la noche. Los espectadores aterrados se dispersan. Un silencio inquebrantable cubre el monte. Tres horas después, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre el altar de la cruz, el eterno Hijo de Dios sintió el horror de ser separado del Dios del cielo. Durante esas horas de oscuridad, escondido de los ojos de los hombres, Dios tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre su Hijo Santo. Jesús se convirtió en el sacrificio final por el pecado, ya que los pecados pasados, presentes y futuros del mundo se cargaron sobre Jesús. Dios en el cielo tuvo que apartar la mirada porque sus ojos son tan puros que no puede ver el mal. Durante 3 largas horas, la ira de Dios contra el pecado ardió sobre su propio holocausto. Como un cordero sacrificado sobre un altar, el Cordero de Dios quedó colgado en la cruz entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Aquel que es infinito soportó nuestro infierno en el tiempo para que no tuviéramos que soportarlo en la eternidad. Y entonces terminó. Sabiendo que había llevado el castigo que merecían los pecadores y que había cumplido las profecías del Antiguo Testamento, Jesús dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. De arriba a abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas.
Durante siglos se habían sacrificado y quemado corderos sobre el altar del templo. Cuando murió Jesús, Dios abrió de par en par la cortina que escondía la habitación donde se rociaba la sangre cada año para cubrir el pecado. Al romper la cortina, Dios estaba anunciando: todo se ha cumplido, la deuda de pecado se ha pagado completamente. Mi Cordero ha derramado su sangre santa por el pecado del mundo. Ya no aceptaré más sangre animal por los pecados. Mi Hijo amado es el sacrificio final. Para todos los que creen en Él, la puerta del cielo está abierta de par en par. «700 años antes, el profeta Isaías escribió: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros». Todo se ha cumplido. Jesús de Nazaret estaba muerto. Para asegurarse, un soldado clavó su lanza en el costado de Jesús. Al instante le brotó sangre y agua. Las esperanzas de los discípulos también estaban muertas. Al pensar que Jesús tenía que haber aplastado a los romanos y establecido su reino en la tierra, no habían entendido todavía su promesa de resucitar al tercer día. Normalmente se lanzaban los cadáveres de los crucificados a un vertedero de basura fuera de la ciudad o en una fosa común. Sin embargo, no fue así con el cuerpo de Jesús. 700 años antes, el profeta Isaías había escrito: fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Dios planeó que su hijo fuese sepultado en una tumba de honor. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. Antes de la muerte de Jesús, José de Arimatea y su amigo Nicodemo habían sido seguidores secretos de Jesús el Mesías. Temían a los líderes religiosos, pero después de ver a Jesús sufrir en la cruz, ya no tuvieron miedo. Así que se llevaron el cuerpo de Jesús, lo lavaron y lo envolvieron en tiras de lino limpio junto con unos 35 kilos de mirra, la misma clase de especia costosa para embalsamar que los magos habían regalado al niño Jesús. Luego pusieron el cuerpo en la tumba nueva del propio José. Después de hacer rodar una piedra enorme ante la puerta, se fueron a casa. Fue una sepultura real, digna de un rey. A la mañana siguiente, los líderes religiosos fueron a ver a Pilato. «Señor», le dijeron, «nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados», les ordenó Pilato, «y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan». Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Mientras tanto, ¿qué pasaba con el cuerpo de Jesús dentro del sepulcro? Nada. Desde el día que Adán pecó, había reinado la muerte como cruel soberano sobre la familia humana. Si Jesús hubiera pecado alguna vez, la muerte también habría hecho que su cuerpo empezara a descomponerse, heder y convertirse lentamente en polvo. Pero 1000 años antes, el profeta David había escrito:
no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. La muerte y la tumba no tenían poder sobre aquel que nunca pecó. El tercer día después de la muerte y sepultura de Jesús, muy temprano, varias mujeres fueron a la tumba a presentar sus respetos. De repente, con un gran terremoto, apareció un ángel del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Los soldados se desmayaron, pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Mientras tanto, los soldados fueron a la ciudad y les dijeron a los líderes religiosos lo que había sucedido. Así que los líderes les sobornaron con una enorme suma de dinero y les dijeron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Pero sus mentiras no podían ocultar la verdad. La tumba estaba vacía. Con su muerte, Jesús pagó nuestra deuda de pecado. Con su sepultura, bajó al abismo de la muerte y de la descomposición. Con su resurrección, venció a la muerte y ahora dice: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Para todos los que creen estas buenas noticias, la muerte solo es la puerta que se abre a la presencia del Rey que anuncia: porque yo vivo, también ustedes vivirán. El día de su resurrección, Jesús se apareció a muchos de sus discípulos, primero a las mujeres, luego a Pedro y después a 2 viajeros. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Los viajeros le contaron cómo habían esperado que Jesús de Nazaret fuese el Mesías que conquistara a sus enemigos. Sin embargo, fue crucificado y ahora la tumba estaba vacía. No tenía sentido. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo.
Para entonces, ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron de un salto y volvieron corriendo a Jerusalén para decirle a los discípulos: el Señor está vivo, es el Salvador prometido en las Escrituras, es el Cordero representado en los sacrificios, es el Señor. Por fin, el mensaje de los profetas tenía sentido, perfecto sentido. Era domingo en la noche, los discípulos reunidos con las puertas cerradas. De repente, Jesús apareció en la habitación y les dijo: «La paz sea con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, no estaba con los demás aquella noche. Más tarde los discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él respondió: «No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado». 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Entonces le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree». «Mi Señor y mi Dios», exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: «Tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme». Durante los 40 días siguientes, el Señor aparecía súbitamente entre sus seguidores, hablaba con ellos y luego desaparecía. El cuerpo resucitado de Jesús podía atravesar paredes y viajar a la velocidad del pensamiento. Él es el primero en tener un cuerpo así, pero no será el último. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿Entiendes que eres un pecador necesitado, que no tiene forma de ganarse el derecho a vivir en el reino de Dios? ¿Crees que el Señor Jesucristo murió en tu lugar por tus pecados y volvió a la vida, venciendo a la muerte por ti? Si es así, Dios dice que ya no estás en Adán. Te ve como justo en Cristo. Un día, tú también recibirás un cuerpo transformado, igual que el suyo, pero sin las cicatrices de los clavos. El dominio que Adán perdió ante Satanás había sido recuperado por Jesús, por su autoridad completa sobre el diablo y los demonios, el viento y las olas, la enfermedad y el hambre, el pecado y la muerte. Jesús demostró que Él estaba perfectamente al control. Incluso cuando los líderes religiosos y los soldados le arrestaron, torturaron y crucificaron, era Él quien permitió que lo hicieran. Por eso, antes de volver al hogar de su Padre, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús también les dijo a sus seguidores: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. 40 días después de su resurrección, Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén. Los discípulos querían saber cuándo regresaría. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén. Mientras tanto, en el cielo había llegado el momento de coronar al Rey de gloria y honra. Imagina el esplendor, los colores, la música, la emoción. 100 millones de ángeles hablan entre ellos. El rey vuelve a casa, pero tendrá otro aspecto. El que creó al hombre a imagen de Dios llevará la imagen del hombre para siempre. Un silencio desciende sobre la ciudad celestial. De repente se rompe el silencio con un coro majestuoso de trompetas, seguido de una proclamación atronadora: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Las puertas se abren de par en par y entre los aplausos estruendosos del cielo entra el campeón, el Cordero, el Hijo del Hombre con cicatrices de guerra, Jesús. Pasa a través de la multitud que le adora hasta el trono de su Padre. Se gira, contempla la raza redimida de Adán y se sienta. Misión cumplida. Más tarde, los ciudadanos del cielo cantan este nuevo cántico a su amado Rey. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Luego los ángeles rodean el trono, alabando a Dios y diciendo: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir la honra, la gloria y la alabanza. En el mundo hoy, la mayoría de los descendientes de Adán siguen cautivos del reino condenado de Satanás, de pecado y de muerte. Pero hay libertad al alcance.
Por su muerte, sepultura y resurrección, el Señor Jesús ganó la batalla definitiva. Dice a todos los que confían en Él: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Un día de estos, cuando el mundo esté ocupado con sus pasatiempos banales y sus falsas religiones, el Rey de Gloria volverá a la tierra, pero no montado sobre un humilde burro, ni para que se burlen de él y le coronen con espinas. El Rey resucitado le dio un avance de ese día futuro a Juan. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando regrese el Rey, una voz tronará desde el cielo: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los enemigos del Rey se derretirán ante Él. Y entonces Él atará a Satanás y demostrará a un mundo cansado lo que es un gobierno justo. Será la mejor hora de la tierra. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. En el día del juicio, el Señor Jesús será el juez. Se sentó sobre un trono ardiente, con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Satanás y su reino de oscuridad serán arrojados al lago de fuego y azufre. Por fin, la cabeza de la serpiente será aplastada para siempre. En cuanto a los ciudadanos del reino de la luz, Dios hará para ellos un cielo nuevo y una tierra nueva. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento. Por fin, la oración de todos los que aman a su Rey se cumplirá para siempre.
venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Es esta tu oración? ¿Te has arrodillado ante el Rey de Gloria? ¿Es Él tu Rey? عظيم يا الله كم أنت عظيم يا الله كم أنت عظيم